El Leviatán, la bestia bíblica que solo Dios puede domar. El Leviatán, la criatura colosal mencionada en las Escrituras, sigue siendo uno de los mayores enigmas y temas más sobrecogedores que encontramos en la Biblia. Esta bestia marina, cuya derrota solo puede ser obra de Dios, ha capturado la atención y la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos. Según lo que se relata en los textos sagrados, si esta formidable criatura llegara a liberarse, no habría fuerza humana capaz de detenerla. Pero, ¿qué más sabemos sobre este monstruo bíblico? ¿Quién pondrá fin a su existencia? ¿Será Dios quien derrote al Leviatán en el día del juicio final? Si te intriga descubrir más sobre esta criatura y su posible significado, estás en el lugar indicado. Prepárate para un fascinante recorrido lleno de revelaciones que te llevará a explorar las profundidades de los textos bíblicos y a reflexionar sobre la naturaleza de este ser mitológico. Y no olvides suscribirte al canal si te encanta descubrir este tipo de historias asombrosas. Deja un comentario citando desde donde nos ves. El origen del Leviatán. Las escrituras más antiguas narran que el Leviatán fue una de las primeras criaturas formadas por el Creador. Según el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job, el Leviatán era una criatura imponente que simbolizaba la soberanía divina y la insignificancia humana frente a las fuerzas cósmicas. Se decía que sus escamas eran más resistentes que cualquier arma conocida, que su aliento podía incendiar los cielos y que su presencia convertía los mares en torbellinos furiosos. Sin embargo, otras tradiciones sugieren que el Leviatán no era solo una creación divina, sino una manifestación de las energías caóticas que precedieron al orden. En estos relatos, el Leviatán no era solo un ser físico, sino un principio, la representación misma del caos que siempre amenaza con devorar la creación. El Leviatán en la Biblia, una manifestación del caos. El Leviatán se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento, donde se describe como un gigantesco monstruo marino. Este ser no solo simboliza la inmensidad del caos, sino también el poder destructivo que puede desatarse sobre el mundo entero. Para comprender mejor su papel en la narrativa bíblica, debemos remontarnos al origen de todo, al libro del Génesis, donde se nos ofrece un atisbo de su creación. En el capítulo 1, versículo 21, está escrito: «Y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Este pasaje, aunque no menciona al Leviatán por su nombre, insinúa su existencia como una de las grandes criaturas de los mares, creadas durante el quinto día de la creación. El Leviatán en las Escrituras y la mitología. En la tradición hebrea se narra que el Leviatán tenía un gemelo, Behemoth, quien reinaba sobre la tierra mientras que el Leviatán dominaba los mares. Ambos eran rivales, destinados a enfrentarse en el día del juicio final. El Leviatán, con su cuerpo serpentino y su mirada incandescente, se describía como una criatura capaz de envolver al mundo entero en sus anillos, si así lo deseara. En los relatos de los cananeos, el Leviatán encuentra su paralelo en Lotán, una serpiente marina de 7 cabezas, derrotada por el dios Baal. Este mito refleja una narrativa recurrente en muchas culturas: la lucha entre el orden y el caos, el héroe y el monstruo. Similarmente, en las leyendas babilónicas, el monstruo Tiamat, una deidad marina, comparte muchas características con el Leviatán, reforzando la idea de que estas criaturas encarnan un arquetipo universal. El Leviatán, guardián de los abismos y testimonio de lo primordial. En el principio de los tiempos, cuando la creación aún era joven y los confines del universo no habían sido trazados, surgieron los grandes misterios que habitaron el caos primordial.
De entre ellos, pocos fueron tan majestuosos y temidos como el Leviatán, un ser colosal que personificaba la inmensidad de los océanos y el poder desatado de la naturaleza. Su nombre resonaba como un eco en las profundidades de la humanidad, envuelto en leyendas y mitos que desafiaban la comprensión de su verdadera esencia, la dimensión cristiana del Leviatán. En el cristianismo medieval, el Leviatán adquirió un significado más oscuro. Se le asoció con el diablo, el enemigo de Dios, y con el pecado de la envidia. Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, describe a los pecadores arrastrados al infierno por una criatura marina que evoca la ferocidad del Leviatán. Se convirtió en un símbolo del alma atrapada en el abismo del pecado, incapaz de liberarse de las aguas turbulentas del deseo y la corrupción. El Leviatán, dormido en las aguas. Uno de los aspectos más intrigantes del Leviatán es su asociación con el agua, un elemento cargado de simbolismo en la Biblia. El agua representa tanto el caos primigenio como el sustento de la vida, y el Leviatán, oculto y dormido en sus profundidades, encarna ese equilibrio inestable entre el orden y la destrucción. En el libro de Job, capítulo 3, versículos 7 a 8, se menciona a quienes están listos para despertar al Leviatán, sugiriendo que este ser yace en un estado de reposo, pero que su despertar podría traer consecuencias catastróficas. Imagina por un momento que el Leviatán se agitara. Según la tradición bíblica, su aparición sería un presagio del fin de los días, un evento que pondría en peligro no solo a la humanidad, sino al orden mismo del mundo. En este sentido, el Leviatán no solo está vinculado con el futuro y el apocalipsis, sino también con los orígenes del universo, el agua y el caos, una relación profunda. La importancia del agua en la narrativa bíblica se remonta al Génesis 1:2, donde leemos: «La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». En este contexto, el agua simboliza el caos que precedió a la creación, un caos que el Leviatán parece encarnar. El vínculo entre la criatura y el agua refuerza su papel como un recordatorio constante del peligro que acecha en los confines de lo conocido, el Leviatán y el final de los tiempos. Aunque el Leviatán aparece como una fuerza indomable, las Escrituras nos aseguran que su destino está sellado. En el día del juicio final, será Dios quien lo enfrente y lo derrote, demostrando su supremacía absoluta sobre el caos y la creación. Este enfrentamiento no solo representa la destrucción del Leviatán, sino también el triunfo del orden divino sobre las fuerzas descontroladas del universo. Un símbolo de poder y misterio, el Leviatán sigue siendo una figura profundamente simbólica, un eco de los temores y las maravillas que el hombre ha proyectado en lo desconocido, ya sea como un reflejo del caos primordial, un presagio del apocalipsis o una metáfora del poder divino. Esta criatura mitológica continúa fascinando y desafiándonos a explorar los límites de nuestra fe y comprensión. Así, mientras el Leviatán permanece dormido en las profundidades, su leyenda se alza como un recordatorio de que las fuerzas primordiales aún laten bajo la superficie de nuestro mundo, esperando el momento de ser desatadas o de ser vencidas por la voluntad divina. El Leviatán, misterio oculto. Desde el principio hasta el final, el hecho de que el Leviatán esté oculto en las aguas nos sugiere que no solo es un enigma reservado para el final de los tiempos, sino también un misterio que ha estado presente desde los orígenes mismos. Antes de avanzar, ¿sabías que según la Biblia, en un principio existían dos Leviatanes, pero uno fue destruido? ¿Cómo es posible esto? El Salmo 74, versículos 13 y 14, relata que cuando Dios separó las aguas con su poder, aniquiló a diversas criaturas marinas, entre ellas al Leviatán.
aplastando sus múltiples cabezas y entregándolo como alimento a las bestias del desierto. Presta atención, el texto menciona las cabezas del Leviatán, lo que sugiere que esta criatura poseía varias cabezas, asemejándose a las descripciones de monstruos mitológicos. El Leviatán, una figura de reflexión y misterio. Sin duda, el Leviatán es una de las entidades más fascinantes y enigmáticas de la mitología bíblica. Su origen se remonta a tiempos inmemoriales y su significado varía dependiendo del contexto y la perspectiva. Este coloso nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, el ser humano y la naturaleza, así como sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. La Biblia también menciona otro Leviatán, que será vencido por Dios en el día del juicio final. En el libro de Job, esta criatura se describe como un ser tan aterrador que ni siquiera desearíamos mirarla. En el capítulo 41 se presentan preguntas retóricas que dejan clara la absoluta superioridad del Leviatán sobre cualquier intento humano de someterlo. ¿Sacarás tú al Leviatán con un anzuelo o le atarás la lengua con una cuerda? ¿Te meterás un anzuelo en la nariz o le perforarás la mandíbula con una forma? La descripción subraya que esta bestia puede ser domada y ejecutada. Esta probable que su sola presencia bastaría para hacer temblar al más valiente. El texto continúa explicando que ninguna arma, por poderosa que sea, puede atravesar su piel y que nadie que lo desafíe saldrá ileso. El Leviatán, fuego y majestad Job 41 detalla características aún más impactantes del Leviatán. Con sus estornudos emite fuego, de su boca brotan llamas y de sus narices humo como el de una caldera hirviente. Es invencible, el rey de todas las fieras, y no teme a nada ni a nadie, ni siquiera a los más arrogantes. La descripción pinta al Leviatán como un dragón marino, una criatura tan colosal que supera nuestra imaginación. Su dominio es absoluto y ningún ser humano podría enfrentarse a él sin perecer. El final del Leviatán. La pregunta sigue siendo, ¿cómo será derrotado este coloso? Según el libro de Isaías 27:1, en el día señalado, Dios lo castigará con su espada, descrita como grande, fuerte y afilada. Este Leviatán es mencionado como una serpiente veloz, serpiente tortuosa y dragón que habita en el mar. ¿Pero qué significa la espada de Dios? Según Hebreos 4:12, la espada de Dios no es literal, sino su palabra, que es viva, poderosa y más penetrante que cualquier espada de doble filo. Esta arma divina tiene el poder de discernir pensamientos, separar el alma del espíritu y transformar el corazón. Es más que un monstruo. El Leviatán, más que una simple criatura, representa el caos y las fuerzas indomables de la creación. Desde las profundidades del océano hasta las alturas de los cielos, su leyenda se entrelaza con los misterios de la fe, desafiándonos a reflexionar sobre el poder divino y la vulnerabilidad humana. Aunque la Biblia lo describe como una bestia invencible, su destino está sellado. Será vencido por el único ser que tiene autoridad sobre todo el cosmos, Dios. El Leviatán permanece como un recordatorio de que, aunque el caos pueda parecer imbatible, siempre hay un orden superior que prevalece. El Leviatán en la era moderna. Con la llegada de la Edad Moderna, el Leviatán trascendió su papel como un monstruo mitológico para convertirse en un símbolo filosófico y político. En 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes publicó su obra titulada Leviatán, donde usó la imagen del monstruo como metáfora del Estado. Según Hobbes, el Leviatán representaba la autoridad soberana que mantenía a raya el caos de la naturaleza humana mediante un contrato social. Esta reinterpretación otorgó al Leviatán una nueva dimensión, de destructor
a protector del orden, la espada del espíritu y el misterio del Leviatán. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, se nos habla nuevamente de la palabra de Dios como una espada poderosa. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo refuerza la idea de que, llegado el día, Dios no necesitará más que su palabra para acabar con el Leviatán. Frente a su creador, esta colosal criatura no tendría oportunidad alguna. Según las Sagradas Escrituras, el Leviatán continúa siendo un tema que despierta curiosidad y provoca intensos debates. Pero si realmente una bestia de tal magnitud existiera, ¿dónde podría hallarse? La Biblia nos sugiere que habita en las profundidades del océano. En el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26, el rey David escribe sobre el mar y declara: allí surcan los barcos, y el Leviatán, el monstruo que creaste para jugar en las aguas, la Antártida y los misterios del abismo. Como dato curioso, la Antártida, el cuarto continente más grande y conocido como el continente helado, es una de las regiones menos exploradas por el ser humano. Sus temperaturas extremas y el aislamiento geográfico lo convierten en un vasto territorio enigmático. Entre las pocas cosas que se han registrado en esta región, algunos eventos inquietantes han capturado la atención de los científicos. El misterioso sonido de 1999. El 1 de marzo de 1999, un sonido extremadamente potente, apodado Julia, fue detectado en las profundidades antárticas. Según la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se especula que el origen pudo ser el desprendimiento de un iceberg masivo, aunque no se tiene certeza absoluta. Este sonido sigue siendo motivo de fascinación para quienes estudian los océanos. El sonido del tren, 1997. El 5 de marzo de 1997, otro sonido peculiar, apodado Train, fue registrado. Su nombre proviene de su semejanza con el ruido de un tren en movimiento. Se atribuyó su origen al roce de una gigantesca montaña de hielo contra el fondo marino en el mar de Ross, también en la Antártida. El Blob, un eco submarino, 1997. Uno de los sonidos más enigmáticos jamás registrados es el Blob, captado ese mismo año. Este ruido subacuático se detectó en diferentes puntos del Pacífico mediante hidrófonos separados por más de 3.200 kilómetros. El Blob tenía una intensidad y frecuencia únicas que no coincidían con ningún sonido conocido. Aunque la teoría predominante lo atribuye a un terremoto de hielo o un desprendimiento de un glaciar antártico, su verdadera naturaleza sigue siendo incierta. Slow Down, la frecuencia cambiante, 1997. Sonoro gigante, apodado Slow Down, fue grabado el 19 de mayo de 1997. Este sonido se caracterizó por una disminución gradual en su frecuencia a lo largo de 7 minutos. Según los científicos, podría haber sido causado por el movimiento de hielo bajo el fondo marino. El último eco. Al final de todas las historias, el Leviatán sigue siendo un enigma. Es un monstruo que acecha en las profundidades o es una reacción de nuestros propios miedos y deseos. Es un símbolo del caos que amenaza a nuestros humanos. Su aura mística permanecerá como un guardián eterno. De los abismos, un puente entre lo divino y lo terrenal. En sus escamas se refleja la historia del mundo, y en su rugido resuena la advertencia de que el orden y el caos son fuerzas gemelas, siempre entrelazadas.
Y mientras los océanos continúen siendo insondables y los horizontes sigan llamándonos, la leyenda del Leviatán vivirá en nuestra imaginación, indómita y eterna. El Leviatán y lo desconocido. Estos sonidos inexplicables nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los océanos. Se estima que solo conocemos el 5% de su inmensidad y apenas un tercio de las especies que lo habitan. Esto deja un 95% de aguas inexploradas y misteriosas, lo que abre la posibilidad de que criaturas fuera de nuestra comprensión, como el Leviatán, puedan existir. Sin embargo, más allá de estas especulaciones, la Biblia es clara. En el tiempo final será Dios quien derrote al Leviatán. Según el libro de Isaías 27:1, el Señor usará su espada grande y poderosa para destruir a esta serpiente veloz y tortuosa, al dragón que mora en el mar, el Leviatán en la cultura popular. Hoy, la imagen del Leviatán sigue viva en la cultura popular. Aparece en novelas, videojuegos, películas y canciones, siempre como una figura de asombro y terror. Su forma varía. En ocasiones es un dragón marino, en otras un gigantesco calamar que acecha en las profundidades. Su esencia, sin embargo, permanece constante. El Leviatán es un recordatorio de lo pequeño que somos frente a la vastedad de lo desconocido. Un tema para reflexionar y compartir. El Leviatán es un tema que, desde sus primeras menciones en las Escrituras, ha inspirado fascinación y debate. ¿Qué opinas tú? ¿Es posible que en las profundidades del océano se escondan criaturas más allá de nuestra imaginación? Cada historia que exploramos es una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas y desentrañar misterios. Si este relato te ha cautivado, imagina todo lo que aún queda por explorar. Comparte este mensaje con amigos y familiares, comenta tus reflexiones y acompáñanos en este fascinante viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en la próxima aventura y que Dios te bendiga.